Yo soy de la Escuela de Psicología de la Católica de Valparaíso. Y contarles un poco de esta línea que hemos ido armando desde el año 2010, después del terremoto. Y interesante que haya gente aquí además que esté interesada en el tema urbanismo, porque bueno, uno es psicóloga de formación, entonces a lo largo de las investigaciones han ido saliendo muchos elementos emergentes que requieren otras herramientas analíticas, siento yo, y otros referentes de donde discutir, que trascienden bastante el ámbito de la educación. Nuestra primera inquietud fue, bueno, ¿qué pasaba luego del terremoto del año 2010? Comienza una serie de anuncios de cierre de escuelas y entonces lo primero fue tratar de indagar qué pasaba en las comunidades rurales cuando se cerraba la escuela. Teníamos ciertas hipótesis, ciertas sospechas y partimos por ahí, digamos. Luego comenzamos a darnos cuenta, ahora último, bueno, el 2011 postulé a un fondo de iniciación y lo gané, y bueno, este es el equipo con el que yo trabajo, ¿ya? Somos 4 personas actualmente, y en estos momentos lo que estamos haciendo también es analizar datos más cuantitativos respecto de, bueno, cuál es la dimensión del fenómeno del cierre de escuelas rurales en Chile en definitiva. Entonces, partimos nosotros de una inquietud muy cualitativa y luego fuimos trascendiendo a otros ámbitos también. Y ahora tenemos muchas preguntas, pocas respuestas por suerte yo encuentro, y hemos ido armándolas en realidad en el equipo. Bueno, esta es la foto de una de las escuelas que se cerró después del terremoto. Como ustedes la ven ahí, está impecable, no le pasó absolutamente nada. Es la escuela de Chaimávida, esa es de la 8ª región. Nosotros al principio ingenuamente pensábamos que se trataba como, bueno, teníamos esta sospecha que iban a aprovechar el terremoto para cerrarse muchas escuelas, pero no era una sospecha muy fundada. Teníamos algunas ideas a partir de lo que había pasado en New Orleans después del huracán Katrina. Pero luego yendo a los terrenos en particular, claro, uno se va dando cuenta que hay otros elementos que influyen. Por ejemplo, esta es la escuela de Chaimávida, y Chaimávida salió, que lo que yo sé, desde el 2010 hasta ahora, solamente 2 veces en televisión. No tendría por qué salir en realidad, pero ha salido una porque primero trataron de poner, o sea, primero le cerraron esta escuela, pero a los meses siguientes les pusieron un peaje afuera de la localidad, cuando salieron a protestar a la calle, y ahora les pusieron un vertedero. Entonces, uno empieza a cruzar ciertos datos y dice, sí, efectivamente, al parecer este cierre masivo de escuelas rurales responde también a temas de ordenación territorial, de ordenamiento territorial en el fondo, ¿ya? O sea, tiempo antes alguien nos había dicho, ustedes debieran preguntarse qué quieren hacer con el terreno de esas escuelas que están cerrando. Y nosotros al principio, sí, bueno, puede ser, a lo mejor tiene algo que ver. Bueno, parece que tiene harto que ver en realidad. Para contarles un poco del contexto nacional, estas son algunas de las cifras que hemos estado sacando ahora último. Le comentaba en la mañana a Jesús Redondo que, claro, no hay cifras en realidad, el Mineduc no las dispone, no las va a disponer tampoco. Simplemente te dice, bueno, ahí están las bases de datos, saca tú las cuentas. Y bueno, estas cuentas nos dan que entre el año 2000 y el 2012 han dejado funcionar 818 escuelas rurales de un total de 3.836 que habían en ese año, ¿ya? O sea, harto. Si uno saca la proporción, ya es una proporción muy alta. Y se cierran en total más o menos, hay una tendencia de 72 escuelas en promedio por año. A excepción del pic del 2010, que esto efectivamente corrobora nuestra hipótesis, donde se cierran al doble, 142 escuelas, y después también una cifra muy similar en el 2011. O sea, a partir del 2010, efectivamente, comienza esta como fiebre de cierre de escuelas rurales en Chile. Ahora, si uno saca la cuenta que quedan 3.000 más o menos, cada uno empieza a sacar la cuenta, bueno, ¿cuántos años de escuelas rurales nos quedan? A 72 por año, ¿ya? O si se van a mantener sobre 100, evidentemente es un fenómeno de mucha magnitud. Además, nos hemos puesto a indagar también, bueno, rurales versus urbanas, también es un tema, ¿ya? En el 2000, el 53% eran escuelas rurales, ¿ya? Y un 46% eran urbanas. El 2012
pasan a existir un 44% de escuelas rurales y un 55% de escuelas urbanas. Es decir, hay como un desbalance, ¿ya? Y las escuelas urbanas comienzan a crecer versus el descenso de las escuelas rurales. No hemos cruzado todavía los datos con el censo, ¿ya? Es muy posible que tenga que ver con eso, por supuesto, ¿ya? Eso es una tarea que vamos a hacer ahora, pero con el censo no se sabe todavía, o sea, hay que esperar. Bueno, el INE ahora recomienda que hay que atenerse a los datos del 2000. Claro, entonces, bueno, nadie sabe. Pero había ahí una reinversión de las cifras. ¿Ya? Pero también nos empezamos a hacer, obviamente, la pregunta por el número de escuelas subvencionadas y particulares. ¿Ya? Como ven ahí, bueno, esto saqué un pedazo de la tabla, así que no se ven los datos que están más hacia la izquierda, que son los años, es del 2000 al 2012. ¿Ya? Uno ve cuando saca el gráfico, ¿ya? Que efectivamente, así como las escuelas rurales municipales han ido sistemáticamente en descenso, las particular subvencionadas han ido en aumento leve, pero claramente la curva sigue otro orden, ¿ya? Claramente la curva es en ascenso, ¿ya? Igual hubo un pic, ¿ya? De 902 escuelas el año 2009 y luego a partir del 2010 también se comienzan a cerrar particular subvencionadas. Sin embargo, a lo largo de los 12 años, ¿ya? Efectivamente hay un aumento en las particular subvencionadas. Por lo tanto, uno puede ver ahí cómo, por un lado, el mercado de la educación llega también a lo rural. Hay estudios recientes que muestran que de los deciles más vulnerables de la población, el 50% de ellos paga por la educación hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, si uno cruza con los datos anteriores del censo que plantean que la población rural realmente es más pobre que la población urbana, los niveles de indigencia es mayor, ¿ya? Entonces dices, bueno, ¿cómo se abre un nicho de mercado en un espacio que supuestamente, o es un espacio que realmente está más empobrecido? Bueno, lo que uno saca por conclusión es que en Chile en realidad hay mercado en todas partes, o sea, realmente la gente está dispuesta a sacrificar cualquier tipo de suma, aunque no importa cuánto gane, por poner a sus hijos en las escuelas particulares subvencionadas, ¿no? Entonces, aquí evidentemente ha habido todo un movimiento hacia el ámbito de la particular. Voy a dejar esas cifras ahí en realidad como referente, ¿ya? Pero un poco esto era para ordenar el tema del contexto. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo nosotros? Bueno, partimos indagando sobre el tema de la escuela y la cohesión social. ¿Por qué cohesión social? La verdad es que cohesión social es un término que si uno lo analiza tiene una dimensión sumamente funcionalista, ¿ya? Porque en definitiva a mayor cohesión social se asume que una sociedad puede tomar acuerdos de manera más rápida, más eficiente y por lo tanto es más confiable para invertir en ese país o en esa sociedad. Esos son los cálculos que se sacan. Sin embargo, bueno, yo quería postular al Fondesit, quería que lo aprobaran y quería jugar un poco con el lenguaje aprobable por las políticas dominantes, digamos, así que lo planteé así. Y la verdad es que es interesante igual porque es un término que da para harto. La verdad es que uno asume que en realidad puede tener una dimensión bastante funcionalista, sin embargo, cuando uno lo aplica, encuentra que puede dar análisis interesantes. Cohesión social en realidad es un término súper amplio que puede ser entendido como casi cualquier cosa que nos mantiene juntos, ¿ya? Así es que lo que nosotros hicimos fue ordenar un marco teórico conceptual y categorizar, dividir en 3 niveles de cohesión social. Y distinguimos entonces ahí un nivel macro o un nivel macroinstitucional, en el cual existan mecanismos de cohesión social pensados y planificados a nivel país. Luego un nivel comunitario y un nivel individual, ¿ya? Que a veces en las investigaciones aparece como cohesividad, o sea, la disposición que yo tengo a cohesionarme con otro. En lo que respecta al nivel macroinstitucional, bueno, lo que hemos encontrado es que efectivamente en los pueblos donde hemos hecho nuestra investigación, que hasta ahora han sido 4, efectivamente la escuela es el único
nexo con el Estado que va quedando. El caso de Chaimavia, por ejemplo, que les mostraba al principio, antes tenían posta rural, antes tenían otro tipo de organismos, ahora les quitaron la posta, le quitaron lo otro, le quitaron el servicio dental que daba la escuela, ahora les cerraron la escuela, pero les pusieron un vertedero. Por lo tanto, efectivamente ya no queda ningún vínculo institucional con ellos, algo más, lo que aparece en las entrevistas, porque esto lo hemos realizado a través de observaciones en terreno y a través de entrevistas individuales y grupales también, y focus group, con los niños, con la gente de las escuelas, los profesores, con los vecinos. Al final, bueno, hemos indagado en toda la comunidad, pero somos comunidades en general pequeñas, ¿no? Pero es interesante lo que van contando. Por un lado, este sentimiento de ir perdiendo, ¿ya?, nexos, que a nivel subjetivo se lo refieren como ahora hay algunos relatos que dicen, ahora nos sentimos invisibles, ¿no? Porque antes, cuando estaba la escuela acá, venía, por ejemplo, el alcalde o venía la gente de la comuna a los actos oficiales, y hoy día ya no viene nadie, ¿ya? Efectivamente se pierde ese nexo. Por otro lado, a nivel comunitario, la escuela funcionaba, por lo que hemos visto en los casos, funcionaba como un nexo con las otras organizaciones comunitarias. Por ejemplo, la escuela con la junta de vecinos. ¿Qué pasa? En dos, por lo menos, de los casos que hemos analizado, nos cuentan que la junta de vecinos se ha visto perjudicada por el cierre de la escuela. ¿Por qué? Nos dicen, porque nosotros somos los mismos, entonces nos reuníamos cuando íbamos a buscar a los niños en los actos de las escuelas, y entonces ahora como que nada nos convoca, y a las reuniones de junta de vecinos entonces ya no viene nadie. Junto además con esta política de las subvenciones, que hoy día las subvenciones son individuales, ¿ya? Por lo tanto la junta de vecinos ya no aborda problemas comunitarios. La gente gestiona sus propios subsidios, ¿ya? Eso es lo que te dice la gente de la junta de vecinos, que hoy día la gente tiene un problema, pues tiene un subsidio y se lo dan, y hoy día la junta de vecinos no tenemos nada que hacer en el fondo, o sea, no participamos de la solución colectiva de problemas comunes, sino que se resuelven, se privatizan, ¿ya?, a través también ahí de, por ejemplo, las políticas habitacionales, ¿ya? O también esto nos dicen, bueno, es que también es cierto, se han ido muchas familias porque los subsidios están hoy día en las zonas urbanas, no están en las zonas rurales. Ya no nos dan subsidios por habitar acá. Nos dan subsidios en la medida que nos vayamos acercando al centro urbano más cercano. Entonces, lo que se ha ido produciendo es que, claro, las zonas estas se han ido despoblando y se han ido agrupando en centros semiurbanos que cada vez se urbanizan más. Por otro lado, nos encontramos con que las municipalidades nos dicen, sí, bueno, cerramos la escuela, pero se la cedimos a la junta de vecinos, se la cedimos a la comunidad. Perfecto. ¿Y qué está pasando con la escuela? Bueno, ahí los vecinos realizan actividades que ellos mismos deciden, ellos mismos se ponen de acuerdo, entonces nosotros apostamos por la autogestión y el fortalecimiento de las comunidades. Perfecto. ¿Y quién se encarga de velar eso? Bueno, el departamento de organizaciones sociales que tenemos aquí en la municipalidad. Vamos a las escuelas y la escuela está cerrada, está abandonada. La junta de vecinos dice, en realidad no hemos vuelto a pisar la escuela porque no hemos podido diseñar en realidad un proyecto en común. Hemos llamado a convocatorias, a reuniones, pero no viene nadie, entonces tenemos la escuela cerrada. Entonces, es interesante cómo desde la municipalidad asumen que están fortaleciendo la comunidad al cederles la escuela, pero claro, nadie va a ver en realidad en concreto qué está pasando con esa escuela. Son zonas con efectivamente una cohesión social bastante debilitada, cada vez más debilitada, entonces efectivamente el cederles la escuela no aporta en nada, ¿no? La escuela queda cerrada. De hecho, a veces es una fuente de conflicto luego, bueno, ¿qué vamos a hacer con la escuela? ¿Quién se va a quedar con la escuela? De hecho, por ejemplo, una de las comunidades, una de las familias no tenía dónde vivir y quería quedarse a vivir en la escuela, y entonces, bueno, ¿pero cómo? Si la escuela es de la comunidad, entonces no es privada, y en fin, ¿ya? Por otro lado, hay una especie de muerte de la comunidad que aparece mucho en las metáforas, en las entrevistas, de cómo tienen temor de que se cierre la escuela porque la escuela el pueblo se va a transformar en un pueblo fantasma, ¿ya? Porque saben que les ha pasado lo mismo a otras comunidades.
Efectivamente es así. O sea, ahora ya este proyecto, el último, duró 2 años. Ahora que estamos yendo ya en el segundo año a las comunidades, efectivamente, uno de esos se ha transformado en un pueblo fantasma. O sea, ya no hay gente. Y sobre todo se instala esta sensación, esta proyección a futuro de que ya el pueblo ya se va a morir porque no hay cómo revitalizarlo, porque si llega gente nueva no va a tener dónde poner los niños. Entonces, como que el cierre de la escuela clausura una posibilidad presente, pero también una futura. Ya no va a llegar nadie nuevo a este pueblo. ¿Qué van a hacer? ¿Qué matrimonio joven se va a querer venir a vivir acá? Y efectivamente es lo que está pasando por lo que hemos visto en las observaciones de terreno. Por otro lado, hemos visto que a nivel de escuela, porque se suponía además que todo esto iba a mejorar la educación en Chile, el cierre de escuelas se supone que era para fortalecer la educación pública. Pero lo que hemos visto es que las escuelas se despotencian tremendamente cuando, por ejemplo, están bajo amenaza de cierre o comienza esta sensación compartida o el rumor de que van quedando pocos niños, por lo tanto puede que no cierre la escuela. Entonces la escuela rural pasa esta cosa de que ya no se siente con la capacidad de proyectarse de aquí a un año más, porque puede que llegue diciembre o enero y se encuentren con que la escuela la van a cerrar en marzo, porque así ha funcionado en todo caso, ni se les avisa, ¿ya? Entonces se encuentran con la escuela cerrada. Por lo tanto, comienza, por lo menos ahora que estamos analizando la sexta región, esto de ya cerraron la de allá, cerraron la de acá, nos va a tocar a nosotros. ¿Qué pasa? Las escuelas que hemos ido que se mantienen abiertas es como si hubiesen dejado funcionar de manera prematura. La profesora ya no está tan entusiasmada con hacer las clases, no se han arreglado las escuelas, por ejemplo, después del terremoto está todo desordenado adentro. O sea, una cosa como de dejemos que la escuela se vaya muriendo sola. Profesores además que vienen de otras escuelas que ya han sido cerradas, que es el caso de dos de los casos que estamos estudiando, te dicen, mira, yo ya no me involucro más con mi trabajo. Yo ya puse todas las pilas en la otra escuela donde yo estuve más de 20 años, esa para mí era mi escuela, y yo con esto del cierre de la escuela aprendí que la escuela es un lugar para trabajar. Por lo tanto, yo ahora en esta escuela donde me reubicaron, vengo, hago mi pega, pero en realidad no me involucro más allá. ¿Ya? Yo me voy a las 5 de la tarde o a las 4:30 de la tarde y se acabó mi trabajo. Por lo tanto, el lugar del profesor rural, que antes era central en las comunidades, hoy día en realidad ha ido perdiendo fuerza y se ha ido transmitiendo esto que, oye, si esto es temporal, ¿ya? Puede que el próximo año esto no resulte. Por otro lado, hemos visto muy poca sistematicidad en el apoyo a las escuelas rurales, ¿ya? Hay escuelas de estas que han cerrado que habían tenido muy buenos resultados, ¿ya? Sin embargo, no aparecen en las estadísticas nacionales porque como tienen muy poca matrícula, no aparecen en los datos del CIMSE. Sin embargo, las escuelas los tienen y tenían muy buenos resultados y las cerraron igual. Entonces, tampoco hay como criterios claros de por qué cerrar una escuela y mantener otra abierta. En algunos casos incluso se ha mantenido abierta la que peores resultados tenía o las que tenían piso rural, que es una subvención especial. Entonces, tampoco hay criterios con respecto a, bueno, pero cuáles escuelas cierras y cuáles dejas abiertas. Tampoco mucha discriminación respecto de qué profesores están haciendo realmente un trabajo muy destacable versus otros que no. Entonces, la verdad es que lo rural ha sido permanentemente dejado de lado y la verdad es que la sensación con la que uno se va quedando es que la educación rural sigue siendo una especie de concesión de favor que se le hace a los sectores de pobreza, más que el derecho a exigir una buena educación, una educación local, de tu territorio, con tu identidad, sino que es un poco esto como una educación como por defecto, ¿eh? Como lo fue en sus inicios. Muchas de estas escuelas fueron abiertas por los dueños de los latifundios, ¿ya? Y más o menos siguieron esa misma lógica. Entonces, hoy día la escuela rural queda a merced, por ejemplo, de la gestión individual que haga el docente. Si el profesor quiere ir a pedir pintura para que pinte en la escuela, tiene que hinchar, insistir hasta que ya te vamos a dar pintura para tu escuela. Pero no es un derecho. No es que la escuela haya un presupuesto para estas escuelas rurales, sino que es como un poco como adivinar, ya estás pidiendo cosas, ya te la vamos a dar, como una concesión de favor.
porque ha sido un buen profe, porque no ha sido tan conflictivo, etcétera. ¿Ya? Entonces es interesante porque los profes te dicen, bueno, si uno aquí reclama mucho, te dejan de dar todos estos favores, pero ¿cuáles favores? Bueno, por ejemplo, mandar a ayudantes de aulas, que eso no son favores, o sea, debieran ser parte de la política de fortalecimiento. Por lo tanto, creo que en realidad lo que hemos encontrado es que la educación rural sigue siendo un ámbito sumamente poco analizado, muy despreocupado y poco fortalecido. En realidad, bueno, de hecho, el Mineduc creó una unidad de fortalecimiento de la educación pública y que lo que nos hemos encontrado es que, de facto, lo que hace, en realidad, es asesoramiento de cuántas escuelas cerrar en los municipios. Y esos son los informes que ellos emiten. Y eso es la unidad de fortalecimiento de la educación pública. Entonces, como en realidad, ¿cómo disminuir la educación pública? Parece que estoy en el tiempo, ¿sí? Okay. Y eso por ahora. Gracias.